El sistema mixto tiene su origen, vamos a denominarlo así, en el derecho francés de los 1805, 1810, propiamente con Napoleón. Con el Código Napoleón surge la idea de este sistema. ¿Cómo se estructuró? Con una fase de instrucción secreta y con una fase de acusación y sentencia pública o acusatoria. Y yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que hemos estudiado del sistema inquisitivo, ¿qué no tiene la misma estructura que un sistema inquisitivo? ¿Qué no el sistema inquisitivo, toda la primera parte era secreto? Y después había una fase que se llamaba puesta en publicidad, que era cuando se le hacía del conocimiento de él, del sujeto procesado, los testimonios de los testigos y todo. Y después de esa fase, ¿qué no llegaba a la fase de sentencia? Entonces les pregunto, en rigor de verdad, ¿qué diferencia hay? ¿Dónde ven ustedes lo mixto? ¿Qué les parece? ¿Y por qué se llamó así? Porque se decía que ya en esa segunda etapa, el inculpado tenía todos los derechos. Todos los derechos, entre comillas, en la época de la que estamos hablando, pero dentro de ellos el derecho a conocer la acusación que le era, remitida. Y por lo tanto, hay que analizar a qué se refiere esto. ¿Qué es lo que pretenden decirnos cuando hablamos de esta cuestión mixta? Pues que hay pedazo inquisitivo y pedazo acusatorio. Pero piensen ustedes lo siguiente. Platicábamos del vaso de agua. Un vaso de agua, pues está limpio o está sucio, ¿no creen? ¿Puedo decir que el vaso de agua está mixto? Lo mismo ocurre con un procedimiento. ¿Será acusatorio o será inquisitivo? Piensen ustedes lo siguiente. A ver, señorita Paola, ayúdenme con este ejemplo, por favor. Piense que la voy a someter a un procedimiento penal. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Y lo primero que le voy a decir, en México el procedimiento penal es acusatorio. ¿Sale? Muy bien. Pues lo primero que voy a hacer es pedir que la arraiguen. ¿Sabe usted qué es el arraigo?
Es cuando, bueno, es como la prisión preventiva, profe. Propiamente no es una prisión preventiva, sino, y fíjese lo mañoso del caso, ¿eh? No es prisión preventiva, sino la voy a meter a la cárcel para investigar. ¿Sale? ¿Se acuerda usted en dónde metían a la cárcel para investigar? ¿En qué sistema? ¿En el acusatorio o en el inquisitivo? En el inquisitivo. Pero nuestro sistema es acusatorio, ¿eh? No, no se vaya usted a confundir. Muy bien, entonces la voy a meter a la cárcel, perdón, no se llama cárcel, se llama centro de arraigo. ¿Sale? El centro de arraigo tiene rejas, al igual que la cárcel. El centro de arraigo tiene guardias, al igual que la cárcel. En el centro de arraigo usted no puede disponer de su libertad personal, al igual que la cárcel, pero no es una cárcel. ¿Sí me está siguiendo? Porque ¿cómo se llama? ¿Centro de qué? Arraigo. ¿Eso? ¿Entonces una cárcel? No. Y no la estoy privando de su libertad. Es una medida cautelar que tiene como finalidad proteger a la sociedad para que no haya impunidad. Y todo el tiempo que usted esté en la cárcel, la presumo inocente. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿La presunción de inocencia en qué sistema era? En el acusatorio. Ahí está, ya tenemos un sistema mixto. ¿Ya vio qué padre es? ¿Cómo ve? Usted está en la cárcel, pero presumimos su inocencia. ¿Se anima a jugar o no se anima? Después voy a iniciarle un procedimiento penal. Ya la tuve en el arraigo. Y ni empiece usted con sus cosas, esas ideas de derechos humanos y luego ahí le andan enseñando cada locura, ¿eh? El arraigo está establecido en su constitución, en el capítulo primero de los derechos humanos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es legal y bonito. ¿Está usted de acuerdo o no? Y ya lo dijo su Suprema Corte de Justicia. Así que ni empiece con que le estoy violando ningún derecho, ¿eh? Porque luego empiezan ustedes con sus locuras de que tienen derechos humanos y no sé qué. Muy bien. Ya que iniciamos el procedimiento acusatorio, tengo que hacerle saber la imputación. La imputación le voy a decir, no le puedo decir quién la acusa porque es testigo protegido. Y hubo una denuncia anónima, pero le digo los hechos. ¿Esto a qué sistema se parece? ¿Al acusatorio o al inquisitivo? El inquisitivo. Pero lo vamos a hacer en audiencia pública. ¿Ya ven cómo es mixto? ¿No se están emocionando? ¿A poco no? Va a ser oral y público. Bueno, el desarrollo es inquisitivo, pero eso ya es otra historia. Y después, ¿qué cree Paula? Como va a ser delincuencia organizada de lo que la voy a acusar, hay una figura que se llama prisión preventiva oficiosa, que ni siquiera la tiene que pedir el Ministerio Público, el juez la dicta en automático y se traduce en cárcel automática durante todo el tiempo que dure el proceso. Esta figura, ¿a qué sistema pertenece? ¿Al inquisitivo o al acusatorio? Al inquisitivo. Mire, pero si no le acabo de decir que todo el sistema procesal mexicano penal es acusatorio. ¿Y qué cree que le contestan los, los teóricos del proceso en nuestro país? Cuando usted le señala esto, oye, todas estas figuras son inquisitivas. ¿Por qué me dices que es acusatorio el sistema? Bueno. Si es acusatorio, con algunas pinceladas de inquisición todavía, pero estamos por corregirlas. ¿Cómo ve usted? ¿Qué les contestaría?
Pues que es igual que el inquisitivo, ¿no? No tiene nada diferente. Que sí, no le estoy platicando que sí. No ve libros y libros que salen diario, ríos de tinta que hemos escrito ya diciendo que esto cambió. Entonces, hay que analizarlo. Esa idea, piense usted todo esto que le digo, mire. Toda esta etapa vamos a llamarle investigación y etapa ante juez de control, donde usted pues no va a tener derechos. Pero ya que llegue ante un juez de enjuiciamiento en la etapa oral, ahora sí, éntrele, defiéndase, a ver si muy machita. Ahí va a ser completamente acusatorio. A ver, si en las primeras dos etapas no le he permitido realizar su defensa, en la última etapa usted tiene posibilidades de ganarme el caso. Pues eso es lo que le llaman un sistema acusatorio. Digo, mixto. Donde en una primera etapa se te violan todos tus derechos y ya después, ándele, a ver si muy machita, éntrele, a ver si es cierto. Venga, a ver, ahora sí defiéndase, a ver si sí. ¿Cree usted que va a poder? Y estas cuestiones son las que no estamos entendiendo y estudiando. De ahí que les decía que el sistema mixto, la gran mayoría de la doctrina mexicana, señala que existió un sistema mixto y siempre que no tienen una respuesta te dicen, bueno, pues es que estamos en transición, estamos viendo cómo cambiamos estas cuestiones. Yo le voy a comentar algo a todos. Esta figura de la prisión preventiva oficiosa la teníamos en el sistema anterior y la tenemos en el sistema nuevo. Díganme ustedes qué cambio hay. ¿El nombre? Bueno, incluso llega a ser más dañina esta figura hoy en día de la prisión preventiva oficiosa que la anterior. Entonces, yo no entiendo cómo nos tragamos el discurso de que todo es bonito y que todo es maravilloso cuando no ocurre así. Y estos detalles solo los podemos apreciar con el estudio histórico correspondiente. Ustedes saben que Napoleón no fue un demócrata, ¿verdad? ¿O sí? Pues no. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que su procedimiento penal era un procedimiento para darle garantías y que respeten el derecho a los sujetos sometidos a él? ¿O un procedimiento para reprimir? ¿Qué se imagina? Para reprimir. Parece ser. ¿Alguno de ustedes ha leído Los Miserables? ¿Ninguno? ¿Ni visto la película? No. En Los Miserables se habla de un proceso propiamente de la época de Napoleón, donde ustedes pueden analizar las características de un sistema mixto, que a mí me parece igual de inquisitivo que el anterior, o sea, nada más le cambiamos el nombre. ¿Han leído El Conde de Montecristo? En El Conde de Montecristo también hay ejemplo de un procedimiento de la época que platicamos. Bueno, chequen, hay películas de ambos libros. Chequenlas, véanlas para que ustedes tengan una imagen de un procedimiento llamado mixto. ¿Queda claro? Pero entonces, Eduardo, pues la conclusión a la que llego yo y llegan otros grandes autores es que esta idea
del proceso mixto, pues lógicamente no tiene sustento, estructuralmente pues no vemos gran diferencia entre un sistema inquisitivo y un mixto, y por lo tanto, pues lo único que cambian es el nombre. Por eso, estos autores dicen que no existe. Pero te digo, la doctrina mexicana, la mayoría, te van a indicar que sí existió esta figura. He dado los orígenes históricos de la misma en la época de Napoleón con el Código Napoleón, y de ahí permeó a Francia, a España, a Italia y obviamente a México. ¿Queda claro? Incluso con base a esta cuestión del sistema mixto, había facultades para el juez penal para investigar los procedimientos. Y también tenía facultades el juez de lo penal para iniciar un procedimiento sin que nadie se lo pida. Y ahí, esas dos características, ¿a qué sistema pertenecen? ¿El inquisitivo? Al inquisitivo. Entonces yo les pregunto nuevamente, ¿dónde está lo mixto? ¿Sí se dan cuenta? Y los autores te contestan, lo mixto está en que una primera etapa era secreta y ya la segunda era pública. Pero ustedes que ya conocen la estructura histórica de un proceso inquisitivo, pues saben que el proceso inquisitivo tenía una fase que se llamaba puesta en publicidad, que era precisamente esto que nos dicen ellos. Nuevamente, ya ustedes tomen su decisión. ¿Queda claro? El día de mañana que su maestro de procesal penal les explique que lo que teníamos era un sistema inquisitivo, bueno, pues ustedes, un sistema mixto, ustedes dirán, sí, maestro, si los convence. Y si después les dice, tenemos un sistema acusatorio respetuoso de los derechos humanos, donde si les diéramos más derechos, miren, ya no sabríamos qué hacer con tanto. ¿Están de acuerdo? Pues ustedes le van a decir, perfecto, maestro, también le creen. Ya ustedes sabrán qué hacen. Yo les digo, tengo la desgracia de defender víctimas, y cada que me paro en un juzgado, si yo me encontrara la mitad de la justicia que me platican que voy a encontrar, sería feliz. Pero yo lo que me encuentro son otras cuestiones. ¿Sale? Entonces, obviamente mi visión está sesgada. Ustedes tomen su propio partido. Ustedes chequen su propio contexto. Pero a mí me parece que en un país donde tenemos 95,000 desaparecidos diarios, con 120 homicidios dolosos, bueno, 95,000 desaparecidos anuales, con un promedio de 120 homicidios dolosos diarios, pues a mí me parece que hay que analizar el contexto, ¿verdad? Y no chuparnos el dedo cuando nos dicen que la justicia y que no sé qué tantas cosas nos hablan. Analicémoslo. ¿Estamos? Mañana tengo una audiencia de un caso y le digo al Ministerio Público, oye, es que a mí se me hace que el sujeto no va a venir. El sujeto activo del delito. Y me dice, pero si tiene que venir, licenciado, pues si ya lo citamos. Digo, claro, pues imagínense que yo lo cito y les digo, oye, Yair, ven, mañana vemos si te meto 30 o 50 años a la cárcel. ¿Qué harías? ¿Vas? Pues no. Pues por naturaleza, ¿no?
O llego amparado o veo qué hago, no voy a llegar así a lo loco. Pero bueno, les digo que a veces creo que pecamos de inocentes o de ingenuos. Muy bien. ¿Alguna duda con esta cuestión, Eduardo? ¿Ya les quedó claro a todos y a todas entonces esto del sistema mixto? Muy bien. Pasemos a el siguiente elemento. Hoy vamos a estudiar al derecho de instancia. Vamos a estudiar ya por fin este tema, ya la instancia, y tratemos de definir qué es el proceso. Muy bien. Para ello tenemos que partir, obviamente, de el derecho de instar. Vamos a definir qué es esto y vamos a ir haciendo precisiones terminológicas. ¿Qué ocurre? De manera indebida, se utilizan como sinónimos instancia, proceso, procedimiento, juicio o controversia. Litigio también lo utiliza. Lo que vamos a hacer a partir de este momento es la precisión terminológica de cada una de estas figuras. Muy bien. Adelanto, no son sinónimos. Por lo tanto, vamos a iniciar nuestra explicación desde el siguiente supuesto. Piensen ustedes que en un plano jurídico, en un sistema jurídico como en el que vivimos, vamos a tener que realizar una serie de reglas que nos permitan entender válidamente la necesidad del derecho de instancia. Muy bien, vamos a estudiar qué es el derecho de instancia. Y por lo tanto, pensemos lo siguiente. Díganme si se comparte mi pantalla, por favor. ¿Sí se comparte? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos en un sistema o en un estado democrático de derecho, tiene que estar establecido el control normativo. Formas para controlar la vida en sociedad. Y tenemos dos tipos de control. El primero es lo que se conoce como el control a priori
¿En qué va a consistir este primer control? Piensen ustedes que este control va a tener los principios y fundamentos para el resto de la reglamentación normativa. Lo encontramos establecido en las constituciones. Y como les decía, está conformado por derechos fundamentales y sus garantías. Estas garantías, bueno, ustedes saben que pueden ser primarias o secundarias. Piensen ustedes lo siguiente. El control primario, a priori, el legislador original o el constituyente señalaron cuáles son las reglas para ciertas figuras jurídicas y que toda reglamentación secundaria debe de estar conforme a lo que establece nuestra Constitución. Esto ya se los enseñaron, ¿no? Artículo 1 y 133 constitucional. ¿O no se los han comentado en constitucional? Les pregunto. ¿No les han hablado de la supremacía constitucional? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué te dijeron, Eduardo? pues que ninguna norma puede ir contraria a lo que la Constitución establece. O sea, esta va arriba de todas. ¿Nada más la Constitución? Como que nada más la Constitución, o sea, tiene que haber una prelación en las normas y la Constitución va hasta arriba y después siguen como leyes generales o demás. Pero sí, no puede haber ningún mandato, ninguna norma en contra de los principios de la Constitución. Pero a lo que me refiero es la Constitución ahí solita. Ah, no, y los También son tratados los tratados internacionales. internacionales. Eso sí, pero ¿cuáles tratados internacionales? ¿Todos? Pues los que vayan de acuerdo. ¿Quién? A ver, Luis Ángel, ¿tienes levantada la mano? Los tratados internacionales que hablen sobre derechos humanos. Eso ya me gustó, porque si no parece que me están diciendo ustedes una clase de derecho constitucional de hace 40 años, no de este siglo. A ver, ayúdenme. Esto que me están diciendo es justamente el control a priori. Toda norma secundaria debe de estar de acuerdo con lo que establece la Constitución, así como toda actuación de autoridad. ¿Queda claro? Esto ya se estableció. ¿Por qué se llama a priori? Pues porque está antes de que surja un problema. ¿Sí queda claro? Este control a priori está establecido en nuestra Constitución. Y les decía que su fundamento
es el artículo 133. El 133 constitucional. Y veamos lo siguiente. Pongamos un ejemplo. ¿Me puede repetir, por favor, maestro, en qué artículo? 133 Gracias. constitucional. No, Gracias. para servirle. Le decía, un ejemplo de un control a priori. Nuestro artículo 17 constitucional. ¿Alguien tiene a la mano su constitución? Ayúdenme dándole lectura al 17. Primer párrafo, por favor. ¿Quién me auxilie? Yo sí quiero, maestro. Por favor, Elizabeth. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Ok, ahí tenemos un primer supuesto. Fíjense que esto es un control a priori. Ninguna persona puede hacerse justicia por propia mano. ¿Queda claro? Para ello, vamos a leer qué más viene, ¿no? Pero en primer lugar, está prohibido. Si yo me hago justicia para exigir un derecho que creo que me corresponde, incurro en un delito. ¿Estamos? Después, ¿qué dice Elizabeth? Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes. Espéreme ahí. Siguiente forma de control a priori. Toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por tribunales expeditos. ¿Aquí qué quiere decir? Que cualquiera de nosotros puede acudir a un tribunal. ¿Estamos de acuerdo? Si existiese una reglamentación secundaria que dijera a este tribunal nada más puede acudir Adrián Polanco, ¿estaría violando lo que dice la Constitución? Sí. ¿Queda claro? ¿Qué más sigue diciendo Elizabeth? Emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Y aquí vienen estos elementos. De manera pronta, expedita e imparcial. Y aquí tenemos características que ha señalado la propia Constitución para reglamentar nuestro derecho de instar. Es decir, siempre que acudamos a un tribunal, lo que queremos es que haya una impartición de justicia de manera rápida, expedita e imparcial, sin que el juzgador esté inclinado de uno u otro lado. ¿Y qué más dice? Falta otro elemento, gratuito, ¿no? Sí, su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Y aquí tenemos, entonces, todas estas características las da la Constitución. ¿Dónde señala? Piensen ustedes que un tribunal o que un legislador secundario quisiera establecer que para que tú puedas acudir a una audiencia tuvieses que pagar 50 pesos. Les pregunto, ¿está respetando el control a priori? No, porque ya no está siendo gratuito.
Entonces hay que entender que este control a priorístico es un control que tiene como característica ser estático y unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que lo estableció unilateralmente el constituyente y que el derecho queda estático, no tiene un dinamismo, no tiene un movimiento. ¿Por qué? Porque con esto que acabamos de leer yo les pregunto, ¿esto ya nos indica cómo se realiza un procedimiento? No, únicamente nos dio características de cómo debe de ser. Y por lo tanto, hay que acudir al siguiente tipo de control. Y el siguiente tipo de control es el control a posteriori, que como ustedes entienden, este surge ya después de emitida la Constitución. Y se refiere al modo en el que vamos a tener que establecer el actuar de las autoridades. Piensen lo siguiente. Piensen que con todo y que la Constitución dice, hay que establecer una justicia gratuita. Imagínense ustedes que un legislador señalase pues hay que pagar tanto y no me interesa. Se dan cuenta que aquí viene, vamos a poner un ejemplo ficticio. Yo sé que en México nunca han escuchado un solo caso de estos, pero piensen que una autoridad decide no acatar lo que dice la Constitución. Yo sé que es difícil. ¿O no, Eduardo? ¿Tú has escuchado un solo caso en México de eso? Nunca, ¿verdad? Pero piensen ustedes que pudiese llegarse a dar, que incluso fuesen en contra de lo que mandase la Constitución. No es suficiente el control a priori. Necesitamos un control a posteriori. Y este control a posteriori van a ser las disposiciones dinámicas que tenga el ciudadano para garantizar el respeto de sus derechos. Y por lo tanto, en el control a posteriori, vamos a tener, como ustedes se imaginan, garantías secundarias. Y su reglamentación en las normas
correspondientes. Y es en este tipo de control que encontramos el derecho de instar. Entonces ustedes tienen que ver que el instar es un derecho. No lo confundan con un lugar, porque normalmente dicen, es que hay primera instancia y segunda instancia. Bueno, ahí se está utilizando la palabra de un modo un tanto cuanto indebido. Hay que entender que instar es un derecho que está establecido en nuestra Constitución. Propiamente en el artículo 17 que acabamos de leer. ¿Queda claro? Entonces, lo primero que hay que decir es que el instar es un derecho y es un derecho constitucional. Y por lo tanto, su función, al ser un control a posteriori, es la de corregir los desvíos, errores y abusos que realice una autoridad. ¿Sí queda claro? Un segundo, por favor. Este control a posteriori lo debemos de entender como el derecho que tenemos como personas para pedir que las autoridades corrijan los desvíos, errores o abusos que puedan realizar en su acontecer, así como también utilizarlo como herramienta para evitar la justicia por propia mano. Tiene doble vertiente. Uno, controlar la actuación de la autoridad. Y dos, tener un medio eficaz para que se respeten mis derechos si son violentados, tanto por la autoridad como por particulares. ¿Queda claro? Muy bien. Definamos lo siguiente. El derecho de instancia es el medio por el cual los sujetos facultados caminan en una vía preestablecida y legal hacia el foco de competencia que está instituido para satisfacer los intereses lícitos
Y esta es la definición de derecho de instar. Disculpe, profesor, ¿me puede repetir lo último? Que está para satisfacer los intereses Lícitos. lícitos. Gracias. Lícitos. No puedo yo promover un proceso para que se me satisfaza un interés ilícito. ¿Están de acuerdo? No, sí, profe, es que se me trabó tantito. No. Abundo en el tema. Entonces, lo primero que hay que decir, entonces, que la instancia no es un lugar. ¿Sale? Cuando a ustedes les digan eso de primera instancia, segunda instancia, bueno, ustedes nada más lo escuchan y dicen, ¿está bien? Así se entendía a la instancia en los procesos de la Edad Media. Pero actualmente ustedes ya lo van a entender como un derecho. ¿Queda claro? Ahora bien, dentro de la taxonomía de los derechos, ¿qué derecho va a ser? Y tenemos que decir que hay que entenderlo como parte de los derechos fundamentales. Muy bien. ¿Qué debemos de entender por un derecho fundamental? Vamos a entender que los derechos fundamentales son aquellos derechos subjetivos que las normas de un determinado ordenamiento jurídico atribuyen universalmente a todos en tanto personas, ciudadanos y personas capaces de obrar. Partiendo de la definición que acabo de decir, hay que primero explicar qué es esto de derecho subjetivo. Si ustedes han escuchado mucho esta palabra o no, los derechos subjetivos. ¿O nunca la han escuchado? Les pregunto. ¿Nunca? Bueno, vamos a definir qué es un derecho subjetivo. El día de mañana que estén batallando en sus procesos de amparo o en demás tipos de procedimientos, van a ver que hay diferencia para discutir respecto de un derecho subjetivo a un diverso derecho. ¿Qué hay que entender por derecho subjetivo? Vamos a entender que son cualquier expectativa de actos jurídicos que puede ser positiva, consistente en prestaciones, o negativa, consistente en la expectativa de no lesión. Por lo tanto, el derecho de instar deben de ser entendido como un derecho fundamental.
Y partiendo de ello, hay que entender que este derecho fundamental nos permite acceder a la impartición de justicia. Por lo tanto, hay que analizar que el derecho de instar, imagínenselo ustedes como una llave. ¿Sale? Cuando ustedes van a entrar a su domicilio, necesitan una llave, ¿no? Les pregunto. ¿Y, Pues sí. ¿Y utilizan cualquier llave? No. No. Es una llave específica. ¿Y esa llave para qué sirve? Únicamente para abrir su puerta. ¿Están de acuerdo? Así entendamos al instar. El instar es el derecho que me permite acceder al procedimiento. ¿Queda claro? Una vez que accedo al procedimiento, ya ejercí mi derecho. Lo que pase en el procedimiento será otra cosa. Siguiendo con mi analogía, cuando usted abre la puerta con su llave, ya la llave ya la guarda, ¿no? Ya no le sirve para nada más, ¿o sí? Pues ya. Entonces, este derecho de instar, ya vimos que tiene categoría de derecho fundamental, que está garantizado a nivel constitucional, que es un derecho universal. ¿Eso queda claro? Y por lo tanto es un derecho inalienable. Un segundo. Características del derecho de instar es que es un derecho fundamental. Ya definí que son derechos fundamentales. Que tiene una garantía constitucional establecida en el artículo 17. Que es universal. Quiere decir que cualquier persona puede acceder o puede instar. Pongo un ejemplo. Ustedes han escuchado esta situación de los migrantes en nuestro país. ¿Y escucharon que algunos de ellos promovieron amparos? ¿O no? No. No, Malinali, no escuchaste nada. Pero sí has escuchado que los tratamos mal, ¿o no? Ok. Pues algunos de ellos están promoviendo amparos para que se les respeten sus derechos. De ahí que hablo de la universalidad. Este derecho de instar no es exclusivo, ni para ciudadanos mexicanos, ni para residentes de nuestro país, ni nada por el estilo. Cualquiera puede acceder a los tribunales. ¿Queda claro? Es inalienable este derecho. Yo no lo puedo vender. Es irrenunciable.
¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la transacción que decía que yo no puedo celebrar transacción diciendo que renuncio a mi derecho de instar futuro? Entonces, ustedes analicen todas estas situaciones. Todas estas son las características del derecho de instar. ¿Quedó claro? Ahora bien, la palabra instar, el verbo instar, ha derivado en el adjetivo instancia. Veamos qué quiere decir el verbo instar. Veamos, la palabra instar es un verbo que en nuestro país ya está, vamos a decirlo, en desuso. Parece, bueno, viene del castellano antiguo. Y tiene diversas acepciones. En primer lugar, instar proviene del latín instare. ¿Qué quiere decir repetir o suplicar? En el español, tenemos que el verbo instar en su primera acepción quiere decir repetir la súplica o petición. En una segunda acepción quiere decir apretar o urgir la pronta ejecución de algo. Y esta segunda acepción es la que se utiliza para el tema que estamos platicando. Cuando se utiliza la palabra instancia o el verbo instar, se refiere a pedir para que un tercero realice o que otro sujeto haga una actividad. Les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que estaba yo a mi edad de 9, 10 años viendo la tele en casa de mis padres. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me imagino? Estoy viendo la tele y mi abuela me pregunta, oye Adrián, ¿no me dijiste que tienes examen mañana? Digo, sí, abuela. ¿Y por qué estás viendo la tele? Pues, ahorita, una horita de tele y ya después me pongo a hacer la tarea y a estudiar. Y mi abuela me decía, te insto a que te vayas a estudiar. Angélica, ¿qué me está diciendo mi abuela? Pues que me ponga a estudiar. No, ¿Cómo? para el examen. Que me ponga a estudiar, así me está diciendo. Y entonces, ¿por qué no me dice ponte a estudiar? ¿Por qué me dice te insto a que estudies?
porque ya le dije que voy a estudiar como que después. Bueno, como que tiene tal vez la esperanza de que se haga por como iniciación propia. Ok. Porque tiene la esperanza de que lo haga por mutuo propio. Ok. Cintia, ¿usted ha estado en una situación similar a la que yo platico? Y cuando le dicen eso, ¿tienen la esperanza que lo haga? Pues sí, ¿no? Bueno, no esperanza, sino quieren que lo haga. ¿Qué creen que me pasaría a mí si no apago la tele y me voy a estudiar? ¿Reprobar? ¿Cómo? ¿Va a reprobar? Bueno, usted se está yendo a puntos más profundos. Pero en el caso, mi abuela, o sea, se va a quedar así viéndome y ya, se va a voltear y se va a ir. ¿Te va a aventar una chancla? Mínimo. No me está preguntando si quiero estudiar, ¿o sí? No tiene la esperanza que Dios me ilumine. Jesús se baje de la cruz y me ponga sus manos benditas sobre la cabeza para que me ilumine y me vaya yo a estudiar. Si no hago lo que me dice, seguramente vendrá algún tipo de reprimenda. ¿Están de acuerdo? ¿O en su casa no pasa así? ¿En la casa de ustedes? ¿O pasaba? ¿O ya no? Nada más en mi época pasaba esto. No, pero pues sí te regañan, ¿no? Ya nada más regañan. Sí. ¿Ok? Pero dense cuenta ustedes que viene, independientemente del castigo corporal, que hoy en día pues ya no es aceptado, pero recuerden que yo soy de los 80s. Yo vengo de una generación donde los maestros nos podían golpear en las escuelas. A ustedes ya no les tocó a ninguno eso, ¿sí? Yo vengo de esa generación. Fíjense lo que me interesa. Cuando mi abuela utiliza la palabra te insto, están presentes varios elementos. Quiero que entiendan la diferencia entre instar y pedir y suplicar. Mi abuela puede realizar el instar porque tiene algún tipo de autoridad referente a mi persona. ¿Están de acuerdo? Ella está legitimada a hacerme esa petición y yo estoy obligado a acatarla. ¿Están de acuerdo? En un plano, si ustedes quieren, meramente filial, moral, yo tengo esta obligación. ¿Sí o no? Piensen en el mismo ejemplo. Estoy viendo la tele y mi vecina se asoma por la ventana y me dice, Adrián, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo la tele, pero no que tienes examen mañana. Sí, tengo un examen mañana. Oye, te insto a que estudies. Pregunto, ¿mi vecina es sujeto legitimado para realizarme ese instar? Elizabeth dice que no, Cintia dice que no, los demás ¿qué? No. No. No, profe. Parece ser que no, ¿verdad? Y yo estoy obligado a acatar ese instar. No. Fíjense que esto mismo va a pasar en nuestros diversos derechos. Todos tenemos derecho a instar, claro, pero no cualquiera puede instar.
solamente puede instar el sujeto legitimado. Ya profundizaremos al respecto qué es un sujeto legitimado, pero pues podemos adelantar diciendo que el sujeto legitimado pues es aquel que tiene expreso derecho o facultad establecida en una ley. ¿Sí queda claro? Entonces, vean ustedes estos elementos. Necesitamos un sujeto legitimado, un sujeto obligado a cumplir con el instar. Es decir, cuando se presenta una demanda, si bien todos tenemos el derecho a demandar, pues yo no puedo ir y demandar a Angélica, ¿o sí puedo? Necesitaré algún elemento que legitime mi demanda. Tendré que decir que hay un contrato, que hay algo. ¿Estamos de acuerdo? Hagámoslo más objetivo. Todos tenemos derecho a instar, por lo tanto todos podemos promover un divorcio. ¿Están de acuerdo? Pero yo no puedo ir a solicitar un divorcio en contra de, voy a inventar, de Thalía, porque yo no estoy casado con Thalía. No tengo legitimidad. ¿Sí queda entendido eso? Entonces, este derecho de instar, nuevamente, lo único que nos permite es iniciar un procedimiento. Resumámoslo así. El derecho de instar es el derecho, bueno, el derecho de instar tiene por objeto que se abra un procedimiento. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro esto o no? Muy bien. Ahora, pasemos a hablar entonces del procedimiento. Esto, ¿cómo hay que entenderlo? Hay que entenderlo de manera clara. ¿Cómo vamos a, una vez que inicia mi derecho de instar, va a dar origen a un procedimiento? Por lo tanto, es necesario hablar de los procedimientos. ¿Ya puedo borrar este cuadrito? ¿Sí, ya? Sí, profe. Muy bien. Veamos lo siguiente. Toca hablar ahora del procedimiento. Los tipos de procedimiento.
Y de igual modo, hay dos tipos de procedimiento. Procedimientos oficiosos o de revisión y B, los procedimientos de cognición declarativos. Vamos a explicar estos elementos. Ya dijimos que el derecho de instar nos permite acceder al procedimiento. Todavía no definimos qué es procedimiento, pero de bote pronto vamos a tener que hay dos tipos. ¿Sale? Por lo tanto, primero voy a definir qué es un procedimiento. El procedimiento hay que entenderlo como el conjunto de instancias dinámicas Perdón, estoy cometiendo un error. Hay que definirlo como la secuela de instancias dinámicas concatenadas entre sí. Realizadas por los sujetos procedimentales para emitir un acertamiento. ¿Lo podría repetir, profe? ¿Dónde? Lo último. Para emitir un acertamiento. Sí, profe. O sea, ¿le faltó eso para emitir un acertamiento? Ajá, y la siguiente palabra que dijo. Acertamiento. Ajá. Pero, ¿qué? ¿La duda es cómo se escribe? No. ¿Cómo? No, ya, sí. ¿Ya? Acertamiento, escríbanlo sin H, con C de casa. Acertamiento. Ahorita voy a explicar esta definición. En primer lugar, hay que indicar que el procedimiento es una secuela. Muchos autores indican que es una serie. Pero vamos a explicar el por qué se utiliza la palabra secuela. ¿Alguno o alguna de ustedes ha sufrido algún accidente o alguien de su familia ha tenido un accidente? Malinali, ¿sí? ¿Que usted o alguien de su familia? Mi hermanita se rompió el brazo. Muy bien. ¿Y le quedaron secuelas? Sí, le quedó torcidito. Ok.
Y cuando utilizo esta palabra secuela, ¿a qué me refiero? A que quedan rastros de lo que pasó. Ok, claro, pero una secuela debemos de entenderla como que es consecuencia de un hecho anterior. ¿Estamos de acuerdo? En las películas, ustedes en las películas, pensemos una película que sea secuela de otra. Denme un ejemplo. Rápido y Furioso 2. Rápido y Furioso 2 es secuela de Rápido y Furioso 1. ¿Es así? ¿O creo que no? Sí. Ya no me acuerdo de las películas, pero sí sigue la historia de lo que pasa con los protagonistas de la 1. ¿Ok? Pues sí, sigue la historia de uno de ellos. Pero entonces no es una secuela. ¿Aparecen los mismos? ¿Aparece el pelón y todos los demás o no? Aparece otro Pues solo pelón. aparece Brian O'Connor. ¿Y Brian es el protagonista de la película? No sé, es que yo Sí. no las... Pongamos algo más de mi época. A ver. Ejemplo, Terminator y Terminator 2. Terminator 2 podemos entender que es secuela de Terminator 1. Porque ¿Sí? lo que pasa en esa película en la 2 es consecuencia directa de lo que ocurrió en la 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero después creo viene Terminator 3, que ya no tiene nada que ver con lo que pasó en la 2. Ya será otra cosa. Una secuela, entendámosla, como la continuación o la consecuencia sucesiva en el tiempo de una actividad. ¿Queda claro? Entonces, el procedimiento, ustedes entiéndanlo como una secuela, algo que se sucede en el tiempo. ¿Sí queda claro? ¿Por qué no decimos serie? Porque cuando se habla de serie, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es una serie numérica. ¿Están de acuerdo? Y en la serie numérica, bueno, vemos que puede ser ascendente o descendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que el elemento que continúa en la serie tiene un mayor valor que el anterior o viceversa. En un procedimiento no ocurre eso. La primera etapa no vale más que la segunda, sino la segunda etapa es una secuela de la primera. ¿Sí queda entendido? Entonces, analicemos el siguiente elemento de nuestro concepto. Dijimos que es una secuela, ¿qué? ¿De instancias? De instancias. Ya expliqué qué es la instancia, ¿no? Del derecho que tenemos. Luego, de instancias, ¿qué? Dinámica. Dinámicas. Y aquí viene esta palabra, el dinamismo. Hay que entender que siempre que hablemos de procedimiento, el factor que lo va a distinguir es precisamente su dinamismo. ¿Qué quiere decir esto? Según Hans Kelsen, la norma
se encuentra dividido en dos tipos. ¿Cuáles son estos dos tipos de normas? Bueno, tenemos normas estáticas y normas dinámicas. El nombre estático, ¿qué idea les da cuando lo escuchan? Que no tiene movimiento. Perfecto, Arlet. Y siguiendo esta línea argumentativa, la norma dinámica, Pues que hay cambios, ¿no? También. que hay movimiento. Siempre que hablamos de procedimiento, ¿no nos llega inmediatamente a la mente la idea de un movimiento? Un divorcio, un juicio. ¿No les da a ustedes la idea de, ya va avanzando, ya mero dictan sentencia? Fue en este grupo donde me recomendaron ver la película Arenas Movedizas. ¿No? Ya estoy loco entonces. Pero yo recuerdo que en algún grupo me dejaron ver una serie, perdón, de Netflix que se llama Arenas Movedizas. Fue una señorita. Pero bueno, ¿a qué voy? Cuando ustedes están viendo en un procedimiento, en la televisión, en las propias audiencias que les he compartido, ¿no les da la idea de movimiento? Que el juez primero dice, a ver, hable tal, después hable otro. Ahora le toca hablar a usted. Perfecto, se cierra debate y resuelvo. ¿No les da una idea de movimiento? Pues esto es la característica fundamental de la norma procedimental. La norma procedimental es dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que el procedimiento está constituido por diversas normas, o mejor dicho, todas las normas de carácter dinámico. Y aquí debemos de entender que esto se refiere a que el procedimiento siempre será una sucesión de actos. Por lo tanto, nos da la idea de movimiento. Estos actos procedimentales van a estar establecidos en ley y ustedes pueden revisar las normas. No todas las normas procedimentales se encuentran en el Código de Procedimientos, ni todas las normas estáticas se encuentran en códigos sustantivos. Veamos un ejemplo. Si yo les digo, los requisitos para contraer matrimonio son los siguientes. Ser mexicano. Bueno, no, creo que ser mexicano no. Tener mayoría de edad, pagar tus derechos, llenar tu solicitud y acudir a la oficina del registro civil para solicitar el acto. ¿Esto que acabo de señalar les da la idea de movimiento o solo un listado de requisitos? ¿Qué será? ¿Norma estática o norma dinámica? Dinámica. ¿Por qué, Uciel? ¿Qué Porque idea? vas y tienes que ir a un lugar a hacer el proceso.
Pero, pues, pero ¿qué idea Y de ir a otro y a otro. Pero, a ver, lo que yo te acabo de decir son, los requisitos para contraer matrimonio son pagar tus derechos, tener mayoría de edad, vivir en la Ciudad de México y llevar la solicitud al lugar correspondiente, a la oficina del registro civil. Dime, Luis. Podría ser estática, ¿no? Porque solamente, o sea, te está dando la lista de los requisitos y esos requisitos se hacen en una misma instancia, entonces, pues no necesitas estar como yendo además para poder lograr el matrimonio, ¿no? Ok, y pensemos lo siguiente. Una vez presentada la solicitud de matrimonio y pagada los derechos, el oficial del registro civil señalará fecha y hora para que se celebre el evento. Llegado la fecha y hora convenida, identificará a las partes. Les explicará la trascendencia del acto que va a celebrar. Una vez identificadas, recabados sus datos y constatado que es su libre voluntad unirse en matrimonio, declarará abierto el acto. Explicará el régimen mediante el cual se va a celebrar ese matrimonio y una vez realizado y recabada la firma en el acta correspondiente de los contrayentes y de 2 testigos, declarará formalmente celebrado el matrimonio. Estas normas que les acabo de señalar, ¿son dinámicas o estáticas? Dinámicas. Dinámicas, nos dan la idea de un movimiento. ¿Sí van viendo ustedes cómo se suceden los actos en el tiempo? Es más, llegan solteros y salen casados, ¿no es así? Entonces, todo esto es la norma procedimental vista desde el dinamismo. Siempre que ustedes noten que una norma habla de un dinamismo, estamos en presencia de una norma procedimental. ¿Estamos? Y luego, ¿qué dice la definición? Que realizan las partes procedimentales para llegar a un acertamiento. ¿Qué vamos a entender por la palabra acertamiento? Vamos a entender como una decisión. ¿Queda claro? En este caso, el acertamiento en el procedimiento de contraer matrimonio, ¿cuál será? La ¿Cuál? voluntad de contraerlo. ¿Cuál? La voluntad de contraer matrimonio. No, el acertamiento lo tiene que emitir una autoridad. ¿Cuál será? Pues ya cuando el juez hace válido el matrimonio, ¿no? Los declaro marido y mujer y aquí está su acta de matrimonio. Ese es el acertamiento, ¿queda claro? En un procedimiento penal, pues cuando el juez emite una sentencia. ¿Sí queda claro? ¿Por qué utilizamos la palabra acertamiento? La palabra acertamiento la utiliza Francesco Carneluti y la utiliza para identificar la idea de decisión en un procedimiento, porque le parece que es un concepto más propio que el de sentencia o el de determinación. ¿Quedó claro? Muy bien, y con esto hemos definido el procedimiento. ¿Queda claro? La siguiente clase veremos los tipos de procedimiento. Muy bien. Perfecto, pues se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Les agradezco a todas y a todos su asistencia y atención y nos vemos por acá el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego. A usted, profe. Hasta nos luego, vemos. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.